Un aterrizaje de rutina Damas y caballeros, nos acercamos al aeropuerto de Estás Dallas. bien preparado. se convierte en un repentino vuelo hacia la muerte. Vas a perderla de golpe. ¡Ahí está! Un avión de pasajeros misteriosamente se precipita y se dirige hacia una autopista muy transitada. ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Arriba! ¡Dale la vuelta! ¡Sostén a este mal... ¡Va a estrellarse! Una fuerza misteriosa hace precipitar al avión, cobrándose 136 vidas. En los restos se encuentra la clave que puede evitar que esto suceda nuevamente. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en informes oficiales y relatos de testigos. 2 de agosto de 1985. Las microráfagas. Dallas, Texas. Es un día muy caluroso, aún para las temperaturas habituales de Texas. Nos vemos mañana. La temperatura se eleva hasta los 38 grados centígrados. La lluvia se acerca. Debería refrescar un poco. A últimas horas de la tarde, William Mayberry se dirige del trabajo a su casa. El calor y la humedad del día tienen sus consecuencias en el tráfico del Aeropuerto Internacional de Dallas. Aproximadamente del tamaño de Manhattan, este aeropuerto es el más grande del mundo y también uno de los más concurridos. El calor provocó algunas tormentas eléctricas en el aeropuerto, ocasionando el atraso de aviones que esperan para despegar. American 631 tiene autorización para despegar. El controlador del tráfico aéreo, Gene Skipworth, se encuentra hoy en la torre. Trabaja allí desde hace 14 años. Lo acompaña el controlador Mike Porter. Skipworth no pidió ayuda. Nada parecía fuera de lo común, más que el hecho de que nos disponíamos a trabajar y los aviones comenzaban a amontonarse. Uno de los muchos aviones que encabeza el control de Skipworth es el vuelo 191 de Delta Airlines. Lluvias dispersas a 1800 metros, bajando a dispersas a 300 metros. Visibilidad 1-0, temperatura 38, viento calmo. ¿38 grados? 38 grados, sí, señor. El capitán Ed Connors y el primer oficial Rudy Price son dos de los pilotos más experimentados de Delta Airlines. El segundo oficial, Nick Nasick, es el otro miembro de la tripulación de hoy. La tripulación vuela un TriStar L-1011 de 6 años de antigüedad. Se le considera uno de los aviones más seguros del cielo. Hay 152 pasajeros y 11 tripulantes a bordo. Tiene planeado aterrizar en Dallas justo antes de las 6 de la tarde. Buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el capitán. Esperamos que estén disfrutando del vuelo. El tráfico está demorado en Dallas. En total nos retrasaremos entre 10 y 15 minutos en llegar a la puerta de embarque. Les rogamos nos hagan saber si hay algo que podamos hacer para que su vuelo sea más confortable. La demora molesta a Chris Mayer, un viajante de comercio habitual que está apurado por llegar a casa y encontrarse con su familia para el fin de semana. Estuve en Florida, Fort Lauderdale, durante las últimas 2 semanas. Era viernes por la tarde y tenía previsto volver a casa en el vuelo 191. Uno de los ejecutivos de IBM más conocidos también está en este vuelo. Don Estridge condujo el desarrollo de la PC IBM. Él y su esposa viajan a Dallas para una visita familiar. La 963 gire a la derecha, dirección 260. En el recorrido de Florida a Texas, el Delta 191 estará en comunicación con varios controladores.
Cada avión es guiado a lo largo de su trayecto de vuelo por una serie de centros de control de tráfico de rutas aéreas regionales, quienes indican a cada avión la velocidad y la altitud. 191 desciende y manténgase a 3.000 metros. Siga la ruta de Blue Ridge, radial 010 y trayectoria de acercamiento. Tenemos una amplia zona allí para recorrer. El capitán Connors está preocupado por la ruta que se le asignó. Ve una celda de tormenta en su recorrido y no quiere atravesarla. Observo una celda rumbo 255. Es de un gran tamaño. Preferiría no pasar a través de ella. Sería mejor rodearla por un lado o por el otro. Ya pasaron 60 aviones por esa zona que tiene entre 16 y 19 kilómetros de ancho. No hubo problemas. Ahora puedo ver la celda rumbo 240. Cuando pueda lo haré girar hacia Blue Ridge. Estará en el radial 010. 010 comprendido. Mantendremos ese rumbo. El capitán Connors toma su rumbo. Les dieron permiso para volar alrededor de la tormenta. Una vez que la pasaran, se alinearían para el aterrizaje en la pista 17 izquierda. Me alegra que no tuviéramos que atravesar esa tormenta. Los viernes por la tarde son de mucho movimiento en los aeropuertos. La lluvia hace que este viernes sea de mayor movimiento aún. 23-9 descienda 6-18-96. La prioridad para el controlador de turno es que los aviones que llegan estén separados a una distancia segura. Quiere que haya por lo menos 4,5 kilómetros entre cada uno de ellos. Esa distancia proporciona el tiempo suficiente para que las violentas turbulencias de aire detrás de un avión se reduzcan antes de que el siguiente avión aterrice. En este momento, Connors y Price se acercan demasiado al avión que está justo delante de ellos, un avión Lear corporativo. Delta 191 cargado, vire 10 grados a la izquierda, reduzca la velocidad a 330. Para poner cierta distancia entre los dos aviones, el controlador pide a la tripulación del Delta que desacelere hasta 180 nudos. Delta 191. 330 kilómetros por hora. Comprendido. Alerones 10 grados. Esto es Dallas 105 FM. Está muy húmedo ahí afuera, amigos. Manejen con cuidado. Camino a casa por la autopista 114, William Mayberry pronto pasará por el aeropuerto de Dallas. El vuelo 191 está a 50 kilómetros de la pista de aterrizaje. Ladies, damas y caballeros, nos acercamos al aeropuerto de Dallas. Les rogamos asegurarse de que los asientos estén en posición vertical y de que sus cinturones de seguridad estén abrochados. La tripulación comienza el descenso final a la zona de Dallas-Fort Worth. Atención todas las aeronaves, una leve lluvia afecta el norte del aeropuerto. Ahora Connors cambia la frecuencia de radio y se contacta con un controlador de tráfico aéreo local del aeropuerto de Dallas por instrucciones de aproximación. Mientras los pasajeros y la tripulación del vuelo 191 se preparan para aterrizar, una enorme fuerza toma forma en su trayectoria. Las decisiones críticas y la información perdida conspiran en su contra. La tripulación se verá involucrada en una lucha de 47 segundos, que se convertirá en uno de los momentos más importantes de la historia de la aviación moderna. 2 de agosto de 1985. La tripulación del vuelo 191 de Delta Airlines bordeó una línea de fuertes tormentas entre Florida y su destino, Texas. 30 kilómetros antes del aeropuerto de Dallas, el primer oficial Price advierte un frente de lluvia. Vamos a lavar el avión. ¿Cómo? Lavaremos el avión. Parecía que cuanto más nos acercábamos al aeropuerto, peor estaba el tiempo. Y que, en lugar de bordear la tormenta, íbamos directamente hacia ella. Los pilotos nunca dijeron nada sobre el mal tiempo. El Delta 191 se acerca al avión Lear que va adelante. Price y Connors necesitan desacelerar aún más para poner distancia entre los dos aviones. Delta 191 cargado, reduzcan la velocidad a 240. Velocidad 240. 9 kilómetros antes de la pista 17 izquierda,
el Delta 191 es transferido a otro controlador, Gene Skipworth, para la aproximación final y el aterrizaje. 095 a 5, ráfagas a 30. Torre, Delta 191 cargado en la lluvia. Todo está bien. Skipworth informa a la tripulación que espera un viento cruzado manejable de hasta 30 kilómetros por hora. Viento 090 a 5, ráfagas a 30. Gracias, señor. El primer oficial Price estará al mando para el aterrizaje. Los pilotos y los copilotos rutinariamente alternan las tareas de vuelo. A medida que el vuelo 191 se aproxima a tierra, William Mayberry está al norte, en el aeropuerto. Está atrapado en la misma tormenta que Price y Connors comenzaron a atravesar. Control antes del aterrizaje. Tren de aterrizaje. Abajo, 3 verde. Alerones traseros y delanteros. 33, luz verde. De pronto, la tripulación se da cuenta de que atravesarán algo más que una leve lluvia. Veo rayos en esa tormenta. ¿Cómo? Veo rayos en esa tormenta. ¿Dónde? Delante de nosotros. 300 metros. Los llamaré por ti. Bien. No recibíamos ninguna advertencia del servicio meteorológico o de otros pilotos, en quienes confiamos a medida que atraviesan la tormenta. Necesitan informarnos. Y lo hacen si hay turbulencia, si tienen problemas o si ocurre algo anormal. El avión Lear que iba adelante del vuelo 191 aterriza sin problemas. Connors y Price están ahora a menos de un minuto por detrás. Sin advertencia, la intensidad de la tormenta aumenta. Una lluvia torrencial se bate contra el L-1011. Sabía que estábamos por aterrizar, pero al mismo tiempo sentimos una tensión, como si los pilotos aceleraran los motores o algo así. La velocidad de aire del avión aumenta sin razón aparente. Observa la velocidad. Price baja la palanca del acelerador para disminuir la velocidad del avión y mantenerlo a 240 kilómetros. El avión está a apenas 180 metros del suelo. Vas a perderla de golpe. Ahí está. Entonces el avión cae rápidamente. Es como si una fuerza invisible lo empujara hacia el suelo. ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Arriba! 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 La tripulación lleva los motores del avión a su máxima potencia, pero no consiguen acelerarlo más o hacer que suba. Me ajusté al máximo mi cinturón, pero al mismo tiempo se podía oír el vuelo de una mosca. Nadie hablaba. El silencio era absoluto. Tan rápido como comenzó, el problema pareció terminar. El avión dejó de caer y comienza a tomar la velocidad por la que Connors y Price lucharon. Eso es. Pero antes de que la tripulación pudiera volver a respirar, el avión cae nuevamente, balanceándose violentamente de un lado a otro, y luego baja en picada hacia la derecha. Sabía que no debíamos acercarnos tanto al suelo así de rápido. ¡Sostén a este mal! A apenas 2 kilómetros de la pista se estrella contra un campo y se dirige vertiginosamente hacia la autopista 114. Cuando chocamos contra el suelo, sentí como si estuviera en un automóvil rodando sobre ruedas de ferrocarril. Estaba muy desparejo. La tripulación logra poner el avión nuevamente en el aire. En ese momento, Gene Skipworth logra ver el Delta 191. ¡Va a estrellarse! ¡Delta, dé la vuelta! Pero es demasiado tarde. Los motores del avión impactan en la autopista 114 contra el automóvil de William Mayberry, quien muere instantáneamente. El avión impacta contra el suelo nuevamente al norte de la pista. Viaja a más de 350 kilómetros por hora.
Debo haberlo visto en un último milisegundo, cuando dio una vuelta hacia el tanque en apenas un instante. Y entonces, por supuesto, hubo fuego, pero no era una bola, sino una barrera de fuego. Parecieron apenas unos pocos segundos, 5 como mucho. No sé cuánto tiempo duró. Todo se detuvo. La explosión resultante es tan fuerte que la parte posterior del avión sale disparada de la bola de fuego. Entonces, de repente miré hacia arriba y no había nada. Todo desapareció. Solo se veía el gran panorama exterior. Fue como si el avión se hubiera abierto. Sorprendentemente, la sección de la cola que contenía las últimas 10 filas de asientos está relativamente intacta. La gente estaba tendida en el suelo. Algunos tenían la ropa puesta, otros no. Algunos estaban quemados. Es algo que no se puede describir a menos que uno estuviera allí para verlo. Es algo que nunca podré sacar de mi cabeza. ¡Ayuda! ¡Por aquí! Espera ahí, vienen en camino. Entonces, tan rápido como comenzó, paró de llover. Los bomberos tardaron menos de un minuto en llegar al lugar del accidente. Cuando llegué a la escena, realmente creí que nadie había sobrevivido a este accidente de avión, porque la devastación era total. Lo que levanté en ese momento era un trozo del ala, que es la parte del avión que lleva el combustible. Por lo tanto, había gran cantidad de combustible y muchas llamas. El frente del avión se desintegró por completo. Sabía que debía ir allí. En ese momento era corresponsal para la revista Time. Trabajaba para ellos tiempo parcial. Llamé a la oficina central de Atlanta de esta parte del país. Dijeron una sola palabra: ve. Los bomberos necesitaron solo unos minutos para controlar el fuego que ardía furiosamente. Luego concentraron su atención en sacar a los sobrevivientes del avión. No fue sino hasta que el fuego comenzó a apagarse un poco que vi la parte de la cola, donde había esperanzas de encontrar algún sobreviviente. Estaban estas dos mujeres caminando a través del humo. ¡Señoras! ¡Señoras, despejen el área! ¡Despejen el área! Y esto me sorprendió. Sabía que había esperanzas y que allí había personas. Solo 27 personas sobrevivieron al accidente. Vi la muerte anteriormente como médico en Vietnam, pero nunca estaba dirigida a civiles. Y por cierto, no era una situación de urgencia en masa, y nunca ocurriría así de pronto. Pude decir lo malo que era. Se podía ver, oler y sentir la muerte. Sentimos que hicimos todo lo que pudimos y estábamos contentos de que hubiera sobrevivientes. Debí sentarme en el asiento 15A del pasillo y rechacé ese asiento porque era la sección para no fumadores. Yo fumaba, por lo tanto debía estar en el fondo. Probablemente esto salvó mi vida. El capitán Connors, el primer oficial Price y el segundo oficial Nasick resultaron muertos. Lo mismo sucedió con otros 5 miembros de la tripulación y 128 pasajeros. Don Estridge, de IBM, y su esposa están entre las víctimas. En la torre hubo un silencio durante 1 o 2 minutos, salvo por alguna transmisión aislada. Pero básicamente todo era silencio. Y estábamos sentados allí, anonadados y deseando poder hacer algo para volver atrás.
Es un accidente devastador. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte llegaron al aeropuerto de Dallas decididos a encontrar la causa. Uno de nuestros investigadores de campo estaba en la escena tratando de localizar el grabador de datos de vuelo y el grabador de voces de la cabina, lo cual es una parte muy importante de la investigación. Los investigadores comienzan buscando pruebas de una falla mecánica. Examinan los restos en busca de pistas que indiquen que el avión no respondía a las órdenes de los pilotos. Es esencial en cualquier accidente de aproximación o de partida establecer la configuración del avión para asegurarse de que no fue un factor en el accidente. Todo era normal en este avión. Los investigadores apartan su atención del avión y la dirigen al cielo. Después de cualquier accidente en la aviación comercial, hay una infinidad de teorías, un par de ellas más frecuentes que el resto. Primero, que un rayo alcanzó al avión, y segundo, que un mini tornado lo golpeó. Veo rayos en esa tormenta. ¿Dónde? Delante de nosotros. 15 testigos diferentes, incluyendo los tripulantes, informaron haber visto rayos a medida que el vuelo 191 descendía hacia la pista. Los investigadores tienen que considerar la posibilidad de que el vuelo 191 fuera alcanzado por un rayo. Los rayos son siempre algo que hay que investigar para determinar la posibilidad de que hubieran inutilizado alguna parte del avión. En 1963, un Boeing 707 fue alcanzado por un rayo. Este encendió el combustible en el tanque del avión y se estrelló. 81 personas murieron en ese accidente. Desde entonces hubo unos pocos accidentes similares. Restos claves del vuelo 191 son llevados al laboratorio de la Junta de Seguridad en Washington, D.C. Bud Laynor es el investigador a cargo de examinar los restos, así como los datos del grabador de voz de la cabina del avión. Algunas veces es muy difícil de descubrir, de determinar dónde pudo el avión ser alcanzado por un rayo y dónde estaba el punto de salida. Veo rayos en esa tormenta. ¿Dónde? Delante de nosotros. Si el avión fue alcanzado por un rayo, tendría que haber pruebas. El avión cuenta con un dispositivo llamado terminal de descarga estática, que se encuentra al borde de salida de las alas. Este redirige la electricidad estática hacia el aire exterior en lugar de hacerlo hacia el interior del avión, donde la carga podría provocar un incendio. Si el avión fue alcanzado por un rayo, una de las piezas que estaría visiblemente dañada sería el terminal de descarga estática. Aquí no hay nada. Descartada la posibilidad de un rayo, los investigadores buscan por otro lado. Pronto descubrirían al verdadero culpable. En realidad, fue atrapado en la cinta. Un Delta Airlines L-1011 se estrella después de entrar en una tormenta cerca de Dallas. En el accidente murieron 136 personas. Los investigadores descartaron problemas mecánicos y rayos como causas del accidente. Aquí no hay nada. Bud Laynor de la Junta de Seguridad vuelca su atención en el avión que iba justo delante del Delta 191, un Lear corporativo. Se entera de que había una diferencia entre ellos de menos de un minuto y que voló a través de la misma tormenta. Cuando faltaban unos 8 kilómetros para la pista, entramos en una lluvia que pensamos que era leve, pero resultó ser la lluvia más fuerte que vi en mi vida. A pesar de la lluvia, Rufus Lewis logró aterrizar el avión sin problemas en la pista 17 izquierda. Cuando salimos de las nubes, el clima era cálido.
Y estábamos a gran altura, por eso tuvimos que utilizar toda la pista del aeropuerto de Dallas. Aterrizamos y pudimos parar al final de ella. Entonces, ¿por qué no pudo aterrizar el L-1011, un avión mucho más grande momentos después? Bud Laynor aún desconoce qué fue lo que hizo que el vuelo 191 se estrellara contra el piso. Pero pronto encuentra las pistas que necesita en el grabador de datos del vuelo. Este registra todos los ajustes que los pilotos hacen a los controles del avión. El dispositivo también registra los elementos externos como la temperatura, la velocidad del viento, la altitud y la presión de aire. Contra cualquier cosa que Connors y Price estuvieran luchando, existe una buena posibilidad de que dejara sus huellas en el grabador de datos de vuelo. Este grabador de datos de vuelo nos dio varios parámetros que no teníamos antes. La potencia de los motores, la aceleración longitudinal y todos esos tipos de parámetros que realmente nos permitieron hacer un análisis más profundo. El grabador de datos del avión registró una combinación de vientos que se movían rápidamente. Cambian a una corriente de aire descendiente. En cuestión de segundos, el avión impacta con vientos fuertes provenientes del frente, luego de arriba y luego de atrás. Ahí lo tienes. Para Bud Laynor, esa secuencia solo podía significar una cosa: una microráfaga. Una microráfaga es una violenta ráfaga de aire que desciende de una nube de tormenta. En 1985, pocas personas sabían más que John McCarthy sobre encuentros entre microráfagas y aviones. Si uno está en la cocina y abre la canilla, el agua va directamente hacia abajo y salpica en todas direcciones. Esa es una especie de microráfaga, salvo que es una muy mala noticia si uno va volando en un avión a baja altitud. En primer lugar, el avión se enfrenta con vientos fuertes provenientes del frente que lo levantan hacia el cielo. Luego, una corriente de aire descendiente lo hace impactar contra el suelo. Finalmente, la microráfaga asesta el golpe más peligroso, el viento de cola. Entonces ocurre un descenso rápido, una pérdida de la propulsión, un descenso rápido hacia el suelo, que estrella el avión con facilidad. Las alas del avión necesitan un flujo de aire continuo sobre ellas. Eso es lo que les da la propulsión. Al inhibir ese flujo, el viento de cola reduce la propulsión. No hay fórmula mejor para una microráfaga que las condiciones climáticas del aeropuerto de Dallas el día del accidente. Fue un día extremadamente caluroso, y el aire caliente se eleva. Cuando ese aire caliente encuentra el aire frío y húmedo en las nubes de tormenta, se enfría instantáneamente y desciende violentamente hacia la tierra, provocando una microráfaga. Es algo minúsculo hablando en términos meteorológicos, comparado con una gran tormenta, con una tormenta de nieve o un huracán. Es como una aguja en un pajar. En su máxima intensidad no tiene más de 3 kilómetros de ancho y no dura más de 15 minutos. Estaba claro que las 136 personas del vuelo 191 se convirtieron en las últimas víctimas de una microráfaga. Los investigadores tenían al culpable. Increíble. Y gracias al avanzado grabador de datos del vuelo 191, pudieron tener un panorama increíblemente exacto del hecho. El asesino quedó atrapado en la cinta. Pero lo que el grabador de datos de vuelo no explica es cómo una tripulación tan experimentada pudo ser víctima de un asesino. Estás bien preparado. Que todos estaban entrenados para vencer. Cuando Laynor compara la actuación de los pilotos con la acción de la microráfaga, observa la velocidad. Descubre detalles de una lucha contra la muerte. Una lucha que los pilotos de Delta casi ganan. ¡Vas a perderla de golpe! ¡Ahí está! Parecía que sabía lo que iba a enfrentar. Observa la velocidad. Un aumento en la velocidad del aire hizo que el primer oficial Price redujera la potencia de sus motores. Una potencia que necesitaría desesperadamente en apenas unos pocos segundos. ¡Vas a perderla de golpe! ¡Ahí está! Cuando Price y Connors entraron en la corriente de aire descendiente, estaban a menos de 250 metros del suelo. El capitán conocía las características de una microráfaga. Obviamente había recibido una introducción a las características del viento y las microráfagas en su entrenamiento de vuelo. Cuando Connors y Price se toparon con el viento de cola de una microráfaga, quedaba muy poco por hacer. La velocidad y la altitud eran insuficientes para maniobrar. Si un piloto se enfrenta con un fuerte viento de cola a 3000 metros,
puede apuntar la nariz hacia abajo y bajar en picada para aumentar la velocidad y generar la propulsión. Es lo que se denomina cambio de altitud por velocidad de aire, pero ese cambio no era posible para Price y Connors. Estaban a apenas 150 metros del suelo cuando el viento de cola los alcanzó. El único modo de cobrar velocidad era con los motores. ¡Levántalo! ¡Arriba! El copiloto responde, el avión se estabiliza y puedo ver que la mayoría de los pilotos dicen, la pasamos, parará de llover, aterrizaremos. Momentáneamente sus esfuerzos parecen dar resultado. La velocidad del aire aumenta, la caída en picada se detiene. Pero como el vuelo estaba a menos de 150 metros del suelo, esta micro ráfaga en particular asestó el golpe final. Un viento cruzado intenso que hace que el avión se ladee peligrosamente hacia la derecha. Combinado con otros vientos de la micro ráfaga, la tripulación estaba indefensa. ¡Toga! Toga es el modo despegar y circunnavegar. Eso significa para un piloto en ese régimen de vuelo, abortemos la aproximación. No intentaremos aterrizar este avión. Haremos todo lo posible por sobrevivir a esta condición de viento en la que acabamos de entrar. La habilidad y la experiencia de los pilotos no pudieron competir con esta micro ráfaga. Era demasiado grande, los vientos demasiado fuertes e impredecibles. Los pilotos del vuelo Delta 191 hicieron lo imposible por recuperarse de esta situación, pero no dio resultado. Los investigadores quedaron con una pregunta desconcertante sin responder. ¿Por qué Connors atravesó la tormenta? Antes de 1985, los radares a bordo de un avión estaban construidos para detectar tormentas eléctricas, principalmente áreas de fuertes precipitaciones. No eran eficaces, ni siquiera estaban diseñados para detectar microrráfagas. Entonces esos radares eran inútiles a bajas altitudes para la observación de microrráfagas. Las microrráfagas son invisibles, pero generalmente salen de nubes de tormenta. Es por eso que los pilotos están entrenados para no volar en las tormentas si ven rayos. Es una celda de gran tamaño. Preferiría no pasar a través de ella. Sería mejor rodearla por un lado o por el otro. Lo haré girar hacia Blue Ridge. Estará en el radial 010. 010. Comprendido. El capitán Connors no corría riesgos. Era conocido como un piloto prudente. Me alegra que no tuviéramos que atravesar esta tormenta. Es difícil culpar a la tripulación. Su tarea es evitar tormentas eléctricas y probablemente haya pronósticos de ellas todos los días en Dallas en época de verano. ¿Cuál es evitar? Es un problema muy difícil. Antes, en ese vuelo, Connors voló rodeando el mal tiempo. Los investigadores solo pueden llegar a la conclusión de que subestimó la tormenta en su trayecto hacia la pista 17 izquierda. Cuando uno se encuentra en una secuencia de aterrizaje en un aeropuerto como Dallas, Atlanta o Chicago, y se ven otros aviones adelante que aterrizan sin problemas, se puede tener la impresión de que la tormenta eléctrica está allí, pero se la podrá atravesar muy rápido y no presentará problema alguno. Los aeropuertos como el de Dallas tienen sistemas sofisticados para proporcionar información sobre el tiempo a los pilotos. Una tormenta eléctrica al final de una pista es el tipo de amenaza que están diseñados para identificar. Pero esta tormenta mortal logró contrarrestar esos sistemas. A medida que el vuelo 191 se aproximaba al aeropuerto, el tiempo cambiaba allí muy rápidamente. Atención, una leve lluvia afecta el norte del aeropuerto. El capitán Connors escuchó esa parte del mensaje, pero luego cambió la frecuencia de radio para recibir las instrucciones finales de aterrizaje. La tripulación del Delta nunca oyó la última parte del mensaje sobre el tiempo más adelante. Hay una pequeña tormenta eléctrica justo al final. Hubo una observación 2 minutos antes del accidente de que había una pared de agua en el umbral de la pista. En mi opinión, esa información hubiera sido muy importante para la tripulación. Las lecturas del radar del día del accidente indican que la celda de tormenta por la que volaron Connors y Price creció de la nada en cuestión de minutos. Esto es 2 minutos antes del accidente. La lectura muestra los comienzos de una celda de tormenta al pie de la pista 17 izquierda.
Esto es 3 minutos después del accidente. Y hay una nueva celda justo al umbral de la pista, que no podía verse en el cuadro anterior. Esto explica por qué Rufus Lewis pudo aterrizar su avión Lear. La microrráfaga recién comenzaba a formarse cuando se acercaba a la pista. Muchas personas piensan que hubo un desarrollo vertical enorme que los pilotos reconocieron y que de cualquier modo decidieron atravesar. Yo sostengo y creo que la evidencia lo prueba, que ese no fue el caso. No lograron reconocer esta nueva celda que se desarrollaba. Se metieron en la tormenta por debajo de la celda, pero la lluvia era fuerte. No estaban preocupados por eso. Entonces cayó el martillo y fue demasiado tarde. Es pequeña, de largo de la pista aproximadamente, y no dura mucho tiempo. Es algo que puede suceder tan rápidamente que muchos accidentes ocurrieron porque nadie sabía que estaba allí. La tormenta llegó al pie de la pista 17 izquierda prácticamente de manera inesperada. Pero una vez allí atrajo mucha atención. Los pilotos en tierra, así como también los observadores del tiempo calificados, vieron que la tormenta empeoraba, pero todos la vieron demasiado tarde para advertírselo a la tripulación del Delta 191. La tormenta apareció en la pantalla del radar en el centro de control del tráfico aéreo de Dallas, pero al momento del accidente, el meteorólogo de turno estaba en la cafetería tomando algo. Si la tripulación hubiera tenido alguna idea de que tenían un problema serio frente a ellos, hubiera abortado la aproximación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que el accidente del Delta fue provocado por la decisión de los pilotos de continuar la aproximación en la tormenta, una decisión que tomaron porque la tripulación no fue advertida del peligro. En 1985 había en los aeropuertos sistemas básicos que podían detectar vientos peligrosos, pero no podían detectar con seguridad una microrráfaga. En la Tierra había sistemas denominados sistemas de alerta de silladura a baja cota, que buscaban fundamentalmente diferencias en las velocidades del viento alrededor del aeropuerto o dentro de él. Estos sensores se colocaban tan separados que podía haber una microrráfaga entre ellos y no ser detectada, o al menos a tiempo para advertir al piloto. Pero se desarrolló un sistema de detección de microrráfagas para superar este problema. Fue probado en Denver y funcionaba muy bien. Lo que descubrimos es que el radar Doppler, que está en la Tierra, es increíblemente eficaz para detectar microrráfagas y puede detectar alrededor del 98% de ellas. Un radar convencional utiliza ondas de radio para medir las precipitaciones dentro de una tormenta. El Doppler también emite ondas de radio, pero midiendo la frecuencia de las ondas que vuelven, y también puede calcular el movimiento de los vientos dentro de una tormenta. Si se observa un radar Doppler, se ve una parte de las ondas que emite el radar y una parte que va hacia él. Si es pequeña, seguramente es una microrráfaga. No puede ser otra cosa. Tiene lo que denominamos una firma inequívoca de una microrráfaga, lo cual significa que la detectamos. Debido a que el radar Doppler puede detectar una microrráfaga, los controladores podrían utilizarlo para advertir a la tripulación de su presencia. La investigación de Denver dio como resultado un importante nuevo sistema en los aeropuertos, la terminal meteorológica de radar Doppler. Cuando el sistema detecta condiciones peligrosas, transmite una advertencia a los controladores de tráfico aéreo, quienes pueden alertar a los pilotos. Vuelo 236, alerta de microrráfaga. Pérdida 80 kilómetros por hora, 2 kilómetros final. Después del accidente del Delta 191, la Autoridad Federal de la Aviación se apresuró para instalar terminales meteorológicas de radar Doppler en aeropuertos de alto riesgo. El aeropuerto de Dallas fue uno de los primeros. Las cúpulas que contenían el radar especializado ahora son un elemento común en la mayor parte de los aeropuertos del mundo. Pero los radares en la Tierra no pueden hacer llegar la advertencia a los pilotos con suficiente presteza. Hay una cuestión con los sistemas controlados desde la Tierra, y es que lleva tiempo comunicar la amenaza a la tripulación. El sistema tiene que detectarla en la Tierra, como de costumbre pasa al control en la torre y luego sería transmitida por voz al piloto. Esto puede implicar una demora de 10, 15 o 20 segundos, lo cual podría ser muy importante. Los aviones también necesitaban un detector de microrráfagas a bordo.
un equipo de la NASA comenzó a desarrollar ese sistema volando en las microrráfagas más peligrosas que pudieran encontrar. Ahí vamos, ve hacia el frente. Arriesgando sus propias vidas, salvarían miles de otras. El vuelo 191 de Delta Airlines es el último de una serie de accidentes atribuidos a microrráfagas. Desde 1964 las microrráfagas demostraron ser la causa de 26 accidentes que se cobraron más de 500 vidas. El público se pone nervioso. Los políticos exigen respuestas. Se debe detener al asesino. El recuento de víctimas aumenta y este accidente en particular inclina la balanza a su favor en lo que respecta al gobierno federal. El accidente del Delta 191 demostró que los segundos cuentan cuando los aviones se enfrentan con una microrráfaga. Vas a perderla de golpe. ¡Ahí está! Aumentar el tiempo de alerta. ¡Levántalo! ¡Arriba! Podría salvar más vidas, especialmente si se colocara un detector de microrráfagas directamente en el avión. Si se le puede dar al avión la advertencia 10, 15 o 20 segundos antes, los pilotos aceleran, aumentan la velocidad del aire, ganan altitud, aumentan la potencia. Es como el dinero en el banco. Para cuando llegan a la microrráfaga, sobreviven. Los expertos en aviación tenían que encontrar un modo para darles a todos los pilotos esos 20 segundos críticos. Para desarrollar esa tecnología, se embarcarían en un proyecto de investigación de alto riesgo sin precedentes. Volarían un 737 en las microrráfagas más fuertes que pudieran encontrar. Hicimos un análisis de riesgo muy cuidadoso de todos los posibles peligros que podían ocurrir. Al principio la primera reacción fue, ¿qué es lo que quieren hacer con un avión? ¿Quieren volarlo atravesando una microrráfaga? En el verano de 1991, la NASA modificó un Boeing 737 y fue a la búsqueda de microrráfagas. La idea era identificar tecnología a bordo que pudiera advertir a los pilotos en su trayecto. La solución en el aire lleva la detección directamente a la cabina de mando, por lo que el piloto ve exactamente lo que hay enfrente de él, y cuando se da una alerta no hay demoras. Velocidad sobre tierra 380. Los investigadores de la NASA probaron 3 sistemas por separado para detectar microrráfagas. Un radar Doppler modificado colocado en la nariz del 737, un radar láser debajo del compartimiento de carga delantero y un dispositivo infrarrojo montado en los laterales para medir los cambios en la temperatura del aire. Cada uno de estos sistemas estaba conectado a teclados de computadoras en la cabina del avión. Un observador en tierra podía descubrir una microrráfaga y dirigir rápidamente al avión hacia ella. Comprendido, control 515. Ahí vamos. Comprendido, adelante. Control NASA CDWR. Alcance. Alcance 72 kilómetros. Velocidad sobre tierra 380. Ahí vamos, ve hacia el frente. Debe mirar a la izquierda alrededor de 10 grados, 15 grados. Cuando estudiábamos las microrráfagas, todo era fantástico. Se trataba de cómo llegamos allí, cómo alcanzamos la altitud correcta, la velocidad de aire correcta, la posición correcta. La gente estaba ocupada durante estos vuelos, era apasionante. Queríamos encontrarlas y atravesarlas. Con cada microrráfaga, los 3 sistemas de detección a bordo fueron puestos a prueba. Los investigadores en el avión pudieron ver instantáneamente cuál era el instrumento que hacía el mejor trabajo de captar las microrráfagas que tenía por delante. Detrás de la cabina de mando teníamos equipos frente a los que se sentaban los ingenieros del radar, los ingenieros del láser y los ingenieros del grabador de datos, y se aseguraban de que cada sistema funcionara como se esperaba. Velocidad sobre tierra 380. La microrráfaga podría estar a 1 grado a la izquierda. Vayamos a través de ella. Ahí vamos, ve hacia el frente. Comenzamos con microrráfagas muy débiles. Nuevamente teníamos los radares de tierra informándonos dónde nos metíamos. Por lo tanto, adquiriendo experiencia y luego gradualmente pasamos a otras más fuertes. Veíamos cuando comenzaba a llover y sentíamos que nos hundíamos. Era extraño, como un elevador que comienza a bajar. Unos minutos antes de aterrizar. Así que cualquier temor que pudiera tener la tripulación de atravesar las microrráfagas más tarde era reemplazado por la alegría de encontrarlas. Ahí viene el centro del objetivo.
Ahora. 390 sobre la velocidad de la Tierra. Los vientos se van. Busca un viento de cola. También perdimos cierta altitud allí. Los vientos alrededor de la cola fueron de unos 20 kilómetros por hora. Hubo una corriente de aire descendiente fuerte en el medio de ella. Nos succionó 30 metros en un instante. También disminuyó el rendimiento. Estábamos a 260 metros y descendimos a 230. Magnífico. Los investigadores del Langley atravesaron docenas de microrráfagas durante el transcurso de su investigación. El proyecto demostró que el radar Doppler que apuntaba hacia adelante era el único sistema que podía darles advertencias anticipadas constantes a los pilotos sobre las microrráfagas que tenían por delante. Lo que descubrimos fue que los radares Doppler podían detectar una muy amplia variedad de microrráfagas. Veo rayos en esa tormenta. Si la tripulación del Delta 191 hubiera tenido un sistema que les advirtiera sobre las microrráfagas, hubieran aumentado la potencia de los motores y comenzado a ascender antes de enfrentarse con ellas. Les podría haber dado la velocidad y la altitud que no tenían cuando comenzaron la batalla final contra la tormenta. Las pruebas de vuelo de Langley en efecto dominaron la amenaza de las microrráfagas. Luego de las pruebas de la NASA, la Autoridad Federal de la Aviación certificó un sistema de advertencia con radares Doppler para los aviones. Actualmente, el radar Doppler colocado en la nariz del avión es un equipo estándar en los vuelos comerciales en todo el mundo. La buena noticia que se puede rescatar de esta tragedia es que muchas cosas cambiaron. Desde los radares hasta los sistemas terrestres, los sistemas en el aire y especialmente el entrenamiento de los pilotos. Pensamos que los accidentes por microrráfagas son cosa del pasado. Si existe un accidente que podamos observar ahora y decir, lo que sucedió sirvió para que los vuelos sean más seguros, porque aprendimos de él. Ese es el Delta 191. Los cambios hechos después del accidente del Delta 191 salvaron innumerables vidas. El capitán Connors y el primer oficial Price perdieron la batalla contra una microrráfaga, pero su lucha consiguió poner al descubierto y desarmar a un asesino invisible.